como se decía por parte de Manu, yo suelo prodigarme en asuntos que tienen que ver con convocatorias de la Iglesia de Vizcaya o con instituciones relacionadas con la Iglesia de Vizcaya o en las que participa alguien de la Iglesia de Vizcaya. Mañana estaré también con EAPN hablando del informe sobre exclusión y pobreza y casi nunca hablo de temas que sean mis temas. O sea, yo no soy una persona experta en envejecimiento ni en demografía, ¿vale? Es verdad que empecé a reflexionar sobre esto hace mucho tiempo, tanto que me he ido haciendo mayor mientras reflexionaba sobre ello, ¿vale? O sea que a las ideas que iba desarrollando pues se ha ido sumando ya una experiencia biográfica. Tengo 61 años y estoy muy feliz de tenerlos porque la alternativa es peor, ¿vale? Entre otras cosas. Bueno, no soy por tanto una persona experta. Lo que se me pedía era reflexionar sobre, desde la sociología, yo soy sociólogo, reflexionar desde la sociología sobre esto del envejecimiento y el hecho de que vivamos en sociedades donde cada vez hay más presencia de personas mayores. He preparado una presentación que es bastante kilométrica, voy a pasar muchas cosas muy rápidas, la dejaré aquí por si os interesan, hay muchas imágenes que son simplemente referencias a textos, a artículos que se puede pinchar en el link o se puede buscar y podéis leerlos, o sea que yo voy a pasar de muchas de ellas muy rápidas. Pero sí me gustaría, aunque solo sea, en algunos casos diciendo muy poquito y en otros un poco más, plantear 6 ideas. La primera, y es con la que empezaremos, y os voy a pedir, si os parece bien, que podamos tener una pequeña conversación, ¿cuál es el problema de envejecer? O sea, ¿por qué nos preocupa el hecho de envejecer? Me parece que es muy importante esto porque nos indica desde dónde nos nace la pregunta. En segundo lugar, daremos algunos datos. Pero vamos a diferenciar entre lo que dicen supuestamente los datos y lo que nos dicen los datos. Los datos no hablan por sí solos. Los datos son datos. Yo puedo decir 37% de personas mayores o 44% de personas mayores creyentes, lo que sea, y es un simple dato. El dato nos dirá algo cuando le hagamos decir algo. Y eso que le hagamos decir tiene mucho que ver con la primera cuestión. O sea, ¿qué es lo que nos preocupa del envejecer? En tercer lugar, diremos que envejecer no es, en primer lugar, ni fundamentalmente un hecho biográfico ni un hecho genealógico. O sea, evidentemente tiene que ver con la edad. Pero la edad es lo menos importante del envejecer. Es lo menos importante. Hay una construcción social de la vejez. Es decir, envejecemos en contextos culturales, en momentos históricos diferentes. Y no es lo mismo tener 60 años hoy que tener 60 años hace 40 años. 60 años son lo mismo, es el dato, pero no es lo mismo. Y no será lo mismo tener 60 años dentro de 20 o de 30 años. Hay contextos culturales que debemos tener en cuenta para entender lo que significa la edad. En cuarto lugar, yo haré una crítica de la que suele ser la aproximación dominante cuando nos preguntamos de manera preocupada por el envejecimiento demográfico, que es la perspectiva económica. No voy a decir nada más porque esto podría montarse sobre la primera cuestión que vamos a hablar en un momentito, entonces me quedo ahí. Pero ya hablaremos de los riesgos de mercantilizar la vida individual y social y hablaremos de la cuestión de la dependencia. ¿Vale? La pongo entre comillas porque creo que suele tener una lectura negativa y yo creo que tiene una lectura muy positiva, el hecho de que seamos personas dependientes. En quinto lugar, diré que no es lo mismo envejecer en unas circunstancias que en otras, no es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo hombre, no es lo mismo envejecer teniendo estudios superiores que no teniéndolos, no es lo mismo envejecer en un barrio que en otro, no es lo mismo envejecer con una cuenta corriente o con otra. ¿Vale? Las condiciones materiales, las condiciones sociales en las que envejecemos influyen mucho sobre la forma en que envejecemos, muchísimo, más de lo que pensamos a veces. Y por último, haré una reflexión muy rápida diciendo que yo creo que el objetivo de una sociedad en la que queramos envejecer bien tiene que ser que envejezcamos en comunidad. Bueno, son un poco las cuestiones que voy a, como digo, por las que voy a transitar de manera muy rápida. Y la primera es esta cuestión que os planteaba.
cuando venimos aquí, cuando desde el IDTP y otras instancias se plantea una reflexión como esta, cuando decidimos pasar una tarde de jueves aquí un rato, ¿qué es lo que nos preocupa del hecho de envejecer? ¿Por qué pensáis que es un problema el hecho de envejecer o de que vivamos en una sociedad más envejecible? En caso de que se pueda decir esto de las sociedades. No sé, si alguna os animáis a empezar a decir algo de esto, no hay respuestas válidas o inválidas, ¿vale? Y no hay nota. O sea que estamos aquí todas diciendo lo que pensamos y sentimos. Pero, ¿por qué es un problema envejecer? Yo pienso en la sociedad en que vivimos que el problema que tenemos con el envejecer es porque la sociedad que nos rodea nos ha hecho creer que al hacernos viejos vamos a ser un peso para la sociedad, una carga. Vemos lo negativo. O sea, a mí me da esa impresión de que la sociedad ve lo negativo, porque ¿qué vamos a hacer eso? En resumidas cuentas, una carga. De hecho, la verdad es que ahora nos habéis llamado a personas mayores, pero normalmente se buscan soluciones para personas mayores sin contar con las personas mayores, porque claro, nuestra opinión ya no tiene peso en esta sociedad. Entonces eso, pues, te puede hacer, tienes que ser muy fuerte en eso para decir yo voy a seguir adelante, a mí porque me pongan la etiqueta de viejo, yo todavía tengo valores y experiencia y vida para seguir adelante y para siendo importante en esta sociedad y para sentirme persona. Yo creo que el problema es de la sociedad, no de las personas mayores. Para mí no es un problema envejecer. Lo que me rodea sí. Yo no me pongo, para mí no es ningún problema. Al contrario, es una alegría cumplir años y seguir dando la lata. ¿Y por qué es un problema entonces para la sociedad? O sea, pues porque nos perciben como eso, como si fuéramos una carga, como si no valiésemos para nada. Y es todo lo contrario. Las personas mayores tenemos pues recuerdos, tenemos testimonios, tenemos valores que muchos han perdido. Yo creo que somos imprescindibles en la sociedad, las personas mayores, para hablar con las nuevas generaciones, para hablar con los nietos. La perspectiva de la limitación física, de las limitaciones de salud. Ya sea por hecho que envejecer es problema. En la misma pregunta que yo, ¿cuál es el problema? Ya te diría ya a que planteemos como problema. Si relacionamos con temas económicos y todo eso, está claro que sí. Pero sí decir cuál es el problema de envejecer. Si no existiera la palabra problema ahí, ¿cuál es el problema de ser joven? ¿Cuál es el problema de, no sé? Ya enfocamos ya como problema de salida. O sea, nos sesgamos, ya llevamos al apartado ese toda la problemática negativa que ocasiona el envejecer. No sé. Si relacionamos efectivamente con temas que han apuntado aquí de económico, etcétera, etcétera, y demográfico y todo eso, efectivamente, hay un apartado que es problemático, claro. Como va a salir un poco, si recibo bien lo que decís, habría sobre una problematización exterior, o sea, se problematiza desde fuera de las propias personas mayores. Es verdad, y lo diremos en algún momento, que hay un riesgo de que las personas mayores somaticen, por así decirlo, incorporen a su propia existencia esa problematización y se vean como un problema. O sea, puede haber un edadismo que acabe siendo asumido por las propias personas mayores. Pues sí, si nos dicen que somos un problema, seremos un problema. Pero la vivencia del envejecer por parte de la mayoría de las personas es una vivencia grata. Es una fase más de la vida y por tanto no se vive como un problema, más allá de que pueda haber problemas, pero no es un problema. Y luego las dos grandes acusaciones que se hacen a las personas mayores tienen que ver con el hecho de ser una carga de cuidados y una carga económica, ¿no?
no quiero hacer un chiste con esto, ¿vale? Pero lo diremos un poco. Una persona mayor puede ser una carga, y luego matizaremos lo de carga, es decir, puede ser una persona con dependencias más o menos graves, porque dependencia tenemos desde el segundo 1 hasta el segundo final de nuestra vida. Somos dependientes todo el rato, afortunadamente, pero una persona mayor puede ser dependiente de media, de manera poco severa, 5, 8 años de su vida. Una persona joven es dependiente 25 años de su vida por lo menos. O sea, no hay carga mayor, no hay atención mayor que tenemos que prestar, incluso económica, que a las personas jóvenes. Entonces hay un problema de interpretación de lo que aportan unas y otras, ¿no? A unas se las ve como inversión y a otras se las ve como gasto solamente, las personas mayores, ¿no? Bueno, y luego la cuestión económica. O sea, las personas mayores consumen recursos económicos, no aportan. Ya no es ni siquiera el debate de ya aportaron, no, ni siquiera eso, pero bueno, aportaron porque ya no aportan. Claro, es verdad que antes, cuando aportábamos durante 35 o 40 años de vida y luego nos moríamos en otros 10, bueno, pues más o menos has aportado 40, has vivido, entre comillas, lo que has aportado durante 10 se compensa, pero claro, ahora podemos estar viviendo de lo aportado 25 o 30 años. Entonces parece como que las cuentas no cuadran, ¿no? Pues veremos que tampoco esto es un problema. Nuestras sociedades no tienen un problema de pensiones. Lo digo de verdad, y lo veremos en algún momento, que seguramente tendréis alguna sesión sobre esto. Bueno, yo voy a adoptar en esta exposición una posición que llamo constructivista. Tiene que ver con lo que decíais con otras palabras. La vejez no es algo existente por sí mismo que podamos medir, pesar, es una construcción social. La vejez es lo que decimos que es. Esto no quiere decir que podamos caer en un síndrome de Peter Pan, de decir, por tanto la vejez no existe la vejez. Y a medida, cada etapa de la vida tiene sus condicionantes. Yo sigo haciendo mucha montaña, pero me duelen cosas que antes no me dolían. ¿Vale? Entonces, o tengo dificultades para pasar por algunos sitios de los que antes pasaba dando brincos, porque ya empiezas a perder visión, el oído también pierdes un poco, con lo cual el tema del equilibrio tienes que andar con más cuidado, ya está, no pasa nada, ahí no pasa nada. Pero en realidad el problema, la cuestión que nos jugamos cuando hablamos del envejecimiento es qué pensamos, qué decimos del envejecimiento, sabiendo que existen elementos, procesos naturales, procesos objetivos, pero lo importante es lo que decimos del envejecimiento. Teresa Bazo, que fue una catedrática de Sociología de la UPV, ya jubilada hace unos años, y ella sí ha sido una experta, y si la podéis rescatar en algún momento para estos trabajos estaría bien, en envejecimiento, escribía en un artículo en 2007 lo siguiente, ella decía: resulta paradójico que la prolongación de la vida de las personas, que ha sido un sueño largamente acariciado por los seres humanos, haya acabado convirtiéndose en una pesadilla. Esto es a causa, en parte, del tipo de análisis que se ha venido realizando. El incremento del volumen y proporción de las personas mayores no aparece ya como un logro, sino como una carga social. Y esta percepción viene a constituir el problema principal de la vejez. Pues yo creo que este es el marco en el que al menos os invitaría a reflexionar. Porque los problemas sociales no existen, se construyen. Paso rápidamente por esto y simplemente me quedo con algún dato. Con todo lo problemático que nos pueda parecer el envejecimiento, venimos de un mundo mucho peor. En solo un siglo, de 1900 a 1999, fijaos el cambio que se ha producido en nuestras vidas. En 1900, de cada 1000 personas que nacían, 200 morían antes de cumplir un año. De las 800 que quedaban, 200 morían antes de los 10 años. Y de las 1500, la mitad morían antes de los 35 años. En 1999, de cada 1000 personas, solo 5 morían antes de un año, frente a 200 un siglo antes. 900 de esas 1000 cumplirían o cumplen al menos 60 años. Y de las 1000, la mitad cumplen 82 años. O sea, si esto no es una bendición, pues eso, que venga Dios y lo desmienta, ¿no? Pero realmente el envejecimiento es un logro colectivo del que debemos estar muy satisfechas. Entonces,
¿Qué nos dicen los datos? Datos como este que hemos empezado a ver. Bueno, los datos nos dicen algunas cosas. Nos dicen que efectivamente vamos hacia un mundo donde cada vez vamos a vivir en sociedades en las que la edad va subiendo. Lo vamos a decir sin tapujos. Sociedades más envejecidas, en términos estrictamente aritméticos, ¿vale? Cada vez más porcentaje de personas con más edad, más envejecidas. Este es un índice de vulnerabilidad demográfica de la Unión Europea. Esto está producido por la Comisión Europea. Cuanto más oscuro es una región, un territorio, más envejecido está. Bueno, pues muy bien. Se va oscureciendo. Si comparáramos este mapa con lo que había hace muchos años, en 1900, por ejemplo, sería mucho más joven. Pero claro, la gente estaba muriendo con 35 años. Entonces, el hecho de que esté más oscuro o más claro no es demasiado importante. En Euskadi llevamos mucho tiempo preocupándonos por esto y haciendo proyecciones demográficas. Por ejemplo, el Eustat ha hecho proyecciones demográficas hasta el año 2050 y dibuja 7 posibles escenarios. 5 de ellos son de descenso poblacional y por tanto de envejecimiento poblacional. Solo en 2 hay un pequeño mantenimiento, los 2 de arriba. Los demás son de descenso poblacional y de envejecimiento poblacional. Bueno, los datos nos dicen que efectivamente vamos a sociedades más pequeñas numéricamente y más envejecidas en cuanto a la edad. Y eso va a pasar en todos los lugares del mundo. Me quedo con este cuadro que hay aquí. Lo que vemos ahí son cómo está evolucionando la fecundidad, los nacimientos en todo el mundo. La línea de abajo, la más oscura, es Europa y América del Norte. Llevamos mucho tiempo con muy poca fecundidad, con muy pocos nacimientos. Afortunadamente, aunque nacemos poca gente, vivimos muchos años, con lo cual la población se mantiene y sobre todo vivimos mucho tiempo, ¿no? Pero la línea de arriba, que es la del África subsahariana, que es el lugar del mundo donde hay más fertilidad, más fecundidad, más nacimientos, como veis, la proyección es que a partir del 2030 aproximadamente baje mucho, y vamos, en torno al 2100 estaremos todos los países del mundo en lo que se llama la tasa de reposición demográfica. Como mucho, habrá 2,1 hijos o hijas por mujer. O sea, la tendencia en todo el mundo, no solamente en Europa, es a que cada vez vamos a estabilizar la población. Y si hay suerte, que si en África, en Asia, consiguen los logros de salud que hemos conseguido aquí, será menos gente, habrá menos gente, pero vivirá más tiempo. Y por tanto, serán sociedades muy parecidas a las nuestras. Llegarán más tarde, harán la transición demográfica más tarde, pero serán sociedades muy parecidas a las nuestras. Serán sociedades de personas mayores. Por tanto, bueno, eso es lo que va a pasar. Se va a ir oscureciendo el mundo. Tampoco me detengo mucho más aquí. Vale, entonces, ¿cuál es el problema de envejecer? El problema de envejecer es que nos cuentan unas historias sobre el envejecimiento, que en general nos cuentan unas historias sobre la demografía, sobre la población, que son historias de miedo. Yo no sé si sois muy aficionadas al cine, a la literatura de ciencia ficción, a la novela, en fin, pero seguramente muchas de vosotras hayáis visto, tal vez, las 2 primeras las vi en el cine de mi pueblo, en Arosotegi, ¿no? Edicto siglo XXI, prohibido tener hijos, una película del año 71. En aquel momento nos metían miedo con la superpoblación. Este mundo es increíble, somos demasiada gente. Soylent Green, del año 73, protagonizada por Charlton Heston, ese actor que siempre se especializaba en lo del planeta de los simios, no sé qué, bueno, siempre se especializaba en papeles heroicos y tal, con sus espaldorras de grandes. Bueno, pues era eso, una ciudad, la de Nueva York, en la que hay no sé cuántos millones de personas. Bueno, nos metían miedo con el exceso de población. En 2006 hay una película de Antonio Cuarón, Hijos de los Hombres, que nos mete miedo con la falta de población. Es un mundo en el que no nacen niños ni niñas y solamente hay una mujer que está embarazada. Hay que cuidarla como si fuera una cosa. O sea, la demografía se ha utilizado siempre para meter miedo a la población. Es un relato, es un argumento muy usado en la ciencia ficción, pensemos ahora en el cuento de la criada, por ejemplo, esa serie que ha sido tan basada en la novela de Margaret Atwood. Entonces, la demografía ha sido siempre utilizada, no diré por qué, ni si bien o mal, pero ha sido siempre utilizada para generar miedos sociales, para que nos preocupemos un poquito. A veces porque había mucha gente, a veces porque había poca gente.
A veces porque había mucha gente joven, y la gente joven, un poco peligrosa. A veces porque había mucha gente vieja, y la gente vieja, el caso es que siempre se utiliza para generar relatos como de miedo. Tenemos que tener eso muy en cuenta, porque a veces nos cuentan relatos de miedo. Por ejemplo, el relato del invierno demográfico europeo. Este es un artículo publicado en una revista, en la revista de la Fundación FAES, y se dice: un espectro vaga por Europa. Se apagan las luces, un espectro. No es el del comunismo, sino el de la senilidad. Europa envejece, Europa va a envejecer cada vez más. De manera que sobre el continente europeo se cierne un invierno demográfico que pondrá a muchas naciones, si no al borde de la extinción física, sí al borde de la insostenibilidad socioeconómica. ¡Ostras! Es un comienzo que ya da un poquito de miedo, ¿no? Bueno, continúa el artículo en esta dirección. Las tremendas consecuencias socioeconómicas, el porcentaje de personas jubiladas en relación a la población activa va a crecer un montón. Habrá que empezar a que desaparezcan las personas jubiladas. Hoy justamente Chechu, un buen amigo mío, acaba de mandar la foto donde le han reconocido la jubilación. Y yo le he dicho: ¡ay! Ya he notado un peso más en mi espalda, ya tengo un jubilado más que soportar. Cada vez tengo más en mi grupo de amistades, ¿no? Ya empiezan a meter en el WhatsApp viajes del inserso y no sé qué. No me conviene demasiado jubilado, ¿no? En 2050, en España, habrá 2 jubilados, 2 personas por cada 3 personas activas. Ostras. El exorbitante gasto en sanidad y pensiones impedirá el crecimiento económico. Bueno, si leyéramos el artículo paso por paso, pues veríamos que es una historia de miedo, una historia típica de miedo. Alguien podría decir: bueno, pues como vivimos en un mundo en el que todavía no se ha producido esa conexión demográfica entre los países, y algunos países todavía tienen mucha población y mucha población joven, bien, pues ¿dónde está el problema? Abramos las puertas a gente joven de otros lugares que quieren venir aquí. O sea, si el problema es que Euskadi o España o Europa es muy vieja, la cantidad de personas jóvenes que quieren venir aquí, pues ya está. Vasos comunicantes, que vengan personas jóvenes y ya está, no pasa nada, ¿no? Fijaos, durante la crisis de los refugiados y refugiadas sirias, en 2015 salía este mapa. En Alemania, el porcentaje de personas mayores de 65 años era de 21%. O sea, 1 de cada 5 era mayor de 65 años. En Siria, solo el 4%. Pues venga, alegría, que venga gente joven, gente siria, además suele ser gente formada, con ganas de trabajar. O sea, podríamos resolverlo. Si fuera realmente un problema demográfico, podríamos resolverlo. Pero ya nos dice el que nos está contando la historia de mí, dice: no, la solución inmigratoria no es una verdadera solución. Y termina diciendo: confiar en el futuro demográfico de Europa a la inmigración resulta lamentable desde un punto de vista histórico-moral. Un continente, Europa, demasiado cansado para reproducirse, ruega a los demás que le invadan. Los europeos y las europeas, demasiado refinadas y egoístas para dedicarnos a criar niños, delegamos en asiáticos y africanos la primitiva costumbre de la procreación. Esto puede parecer exagerado, y lo es, pero no es tan exagerado en el sentido de que este tipo de discurso se ve en muchos lugares. Con lo cual, yo quiero hacer una primera advertencia, la hago siempre y la hago especialmente en este entorno, que es un entorno de la Iglesia, que es una Iglesia católica y por tanto universal. Ojo con que de Matute, con el debate del merecimiento, no nos metan la xenofobia. O sea, mucho ojo con esto. O sea, tenemos un riesgo grande porque al final, al mismo tiempo que decimos que nos falta gente joven, decimos: pero no queremos gente joven que sea de la otra. Y decimos: no caben más. ¿Pero qué queramos? ¿Necesitamos o no necesitamos? Porque si necesitamos, pues abramos fronteras y permitamos tránsitos seguros. Y si no, pues lo siento mucho, pero no necesitaremos tanto. Si lo que queremos es solamente niñas y niños, vasquitas, vasquitos, españolitas, españolitos, quiere decir que se está entrando de Matute a otro debate, que es un debate muy peligroso, ¿no? Y es el debate de que
Nos sobran algunas y nos faltan otras. Faltamos de los nuestros y sobran de los otros. Esto de verdad lo digo, ya sé que no hace falta que lo repita, pero insisto en ello. Que no nos metan de matute el debate de la xenofobia. Vale. Entonces, esto de la vejez es básicamente, o sea, no es un problema aritmético. Es un problema que hemos construido socialmente. Y si repensamos de otra manera, si enmarcamos de otra forma el tema del envejecimiento, pues veremos que presenta algunos retos, que presenta algunas dificultades, pero que presenta también muchas luces. O sea, que no es algo dramático que nos lleve a poder hablar de la senilidad de Europa como se hablaba antes. A ver, envejecer es un proceso tan natural como inevitable. Eso en primer lugar. O sea, a veces parece como que también esto es muy contracultural decirlo, porque hay toda una industria enorme para camuflar el envejecimiento. Toda la industria. Entonces, igual hay que decir, envejecer es natural, es inevitable y además no es un problema. Entonces, no me vuelvas loca con que no se me vea no sé qué, con que camufle y con que tenga un aspecto juvenil. No, soy una persona mayor. Ana Fraser se acaba de publicar un libro maravilloso que titula Yo vieja. Y reivindica eso. O sea, ¿por qué no puedo decir que yo soy viejo? Que igual no quiero que me lo digan, pero ¿por qué no puedo decirlo yo? ¿Por qué no puedo reconocerme en ese momento de mi vida, ¿no? Envejecer es un proceso universal. Le pasa a todas las personas. Todas las personas jóvenes llevan un viejo dentro, una vieja dentro. Las personas mayores llevamos una persona joven dentro también, por cierto. Pero es verdad que cada persona envejecemos de una manera distinta. Y por eso no hay una sola forma de envejecer. Hay muchas formas de envejecer. Algunas porque hemos optado por ellas y otras porque no hemos tenido más remedio, no hemos podido elegir. Lo ideal sería que pudiéramos elegir entre distintas formas de envejecer. Algunas personas tenemos el privilegio de poder hacerlo y otras están condenadas a hacerse mayores solo de una cierta forma porque no tienen recursos. Diramos sobre esto. Entonces, ¿qué significa hoy ser mayor? Pues lo decía un poco antes. No es lo mismo ser mayor habiendo sido joven en los años 60 que habiendo sido joven en los años 20. Y no es lo mismo ser mayor habiendo sido joven en el momento actual o habiendo sido joven pues dentro de 30 años. O sea, nos hacemos mayores de formas distintas. Nos hacemos mayores de formas muy distintas. Yo suelo poner esta anécdota siempre. Paul McCartney, los Beatles, en el año 67, cuando él tenía 20 años, compuso una canción dedicada a su padre. Su padre iba a cumplir 62 años y le dedicó una canción que se titula, perdón, iba a cumplir 64 años y le dedicó una canción que era Cuando tenga 64 años. ¿No? Entonces, sí, es una canción muy alegre, muy movida, muy bonita, las bonitas canciones, ¿sí? Y si leemos, pues, él piensa, ¿no? Cuando tenga 64 años, dice Paul McCartney, se pone en el papel de unos 64 años y dice, bueno, pues perderé mi pelo, no sé, me necesitarás con 64 años, realmente me necesitarás cuando tengas... O sea, puede servir para algo, igual puede resultar de utilidad arreglando un fusible, tú igual puedes hacer un jersey junto a la chimenea, igual dar una vuelta, arreglar el jardín. ¿Quién podría pedir más? ¿No? O sea, un tío de 20 años, un hippie de 20 años, proyecta a los 64 y pues será un poco esto, ¿no? Bueno, hay una anécdota Paul McCartney cumplió 64 años en 2006 y sigue haciendo conciertos, no se dedica a cuidar el jardín y cosas de estas. Pero hay una anécdota que me parece muy significativa y es que un día dicen que Paul McCartney se encontró con un pianista que tocaba en clubs de personas mayores y tal y cual, y que dice que mucha gente le pedían cuando cumpla 64 años, ¿no? Para tocar, ¿no? Entonces le dijo el pianista, joder, usted es mi ídolo y tal. Bueno, pues muchas veces le piden esta canción y la toco, pero tengo que confesarle que he cambiado el estribillo. No la titulo cuando cumpla 64 años, sino cuando cumpla 84 años, ¿no? ¿Le parece bien? Y dice que le dijo Paul McCartney, es que si la compusiera hoy, la titularía cuando cumpla 94 años. Claro, cuando proyectamos la edad, lo hacemos desde unos estereotipos que son realmente preocupantes y que tenemos que revisar, ¿no? ¿Por qué tenemos que revisarlo? Pues porque hay una cosa que se llama la profecía que se cumple a sí misma en sociología, y es que si decimos a la gente y si decimos todo el rato que ser mayor es ser una carga
que la dependencia es un rollo, que ya está bien estas personas mayores que no siguen el ritmo de no sé qué, de que claro, las personas mayores son torpes con la informática, de que claro, que si vamos repitiendo esos estereotipos, que nos miramos los pantalones, que nos caemos por las calles, que conduciendo somos un peligro, que no sé cuántos, pues eso al final se convierte en un marco donde casi todo el mundo, como Paul McCartney, dice pues será esto, y las personas mayores son esto, pero todavía más grave, se puede producir lo que se suele llamar el edadismo autoconfirmatorio o el efecto Pigmalión. No sé si habéis visto la película My Fair Lady, que está... ¿Perdón? Un montón de veces. Que es una maravilla y que está basada en un libro de George Bernard Shaw, Pigmalión, que es un alegato en contra de la idea de que es la biología la que marca la vida, ¿no? Es un libro en el que George Bernard Shaw era un socialista no marxista, un socialista fabiano, y él estaba en contra del discurso aristocrático que decía, si eres aristócrata es por biología, por sangre, y si no eres pueblo. Tú decías, no, lo que nos convierte en una cosa o en otra es la educación, básicamente, la educación. Entonces, bueno, y la película cuenta eso, ¿no? Bueno, pues hay un edadismo que nos dice, es que la edad, o sea, la biología es la que te obliga a ser solo una cosa y no puede ser otra. Bueno, el edadismo, cuando nos lo creemos, cuando ya nos retraemos, ¿cómo voy a hacer yo esto a mi edad? A ver, ¿pero te apetece o no? ¿Pero te va a hacer feliz sí o no? Pues hazlo. ¿Pero cómo voy a salir con pantalón corto a mi edad? ¿Pero por qué no vas a salir con pantalón corto? ¿Pero cómo voy a aprender ahora a mi edad así? ¿Pero por qué no vas a hacerlo? Entonces, como nos creamos este discurso edadista, estamos perdidas, estamos perdidas. Entonces, es muy importante combatir esta cuestión. Y hay algunos trabajos a nivel europeo que hablan sobre esto del edadismo, sobre estos estereotipos. Por ejemplo, hay un estudio interesante sobre edadismo en Europa que dice que, por ejemplo, una cosa tan aparentemente objetiva como a qué edad se empieza a ver como vieja una persona, pues resulta que en Grecia a los 68,2 años de media, en Reino Unido a los 59, en España a los 62,1. Porque lo importante es cómo miramos, no cómo somos. Yo tengo 59 años, entonces soy viejo en un sitio, no soy viejo en otro. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que hay marcadores del envejecimiento. Yo no conozco, no sé si Pili, no sé, yo no conozco ningún estudio tan potente como este, pero merecería la pena hacer algo así en Euskadi o en España. Hay un estudio ya un poco viejo, del 2010, hecho en Estados Unidos, que habla de los marcadores del envejecimiento. Es decir, a partir, o sea, qué señas vitales, qué cosas, qué realidades personales nos indican que somos viejas, que somos viejos, ¿no? Entonces, seguramente uno de los marcadores, uno de los signos de envejecimiento más universales es lo del pelo gris. Pues solo un 13% de las personas de Estados Unidos dicen que tener el pelo gris es un signo de ser persona mayor. Tener nietos o nietas, yo tengo una amiga que acaba de ser abuela y está desesperada. Porque se ve que de pronto le ha caído encima, no sé, 3 siglos o algo así. Pero si eres la misma que ayer, encima tienes una nieta maravillosa. Bueno, pues un 15% dicen que sí, que tener nietos es un marcador de vejez. Retirarse del trabajo, si ya está retirado ya, son 23%. O sea, ¿cuáles son los grandes marcadores del envejecimiento de esta encuesta? Cumplir 85 años, que seguramente dentro de unos años será más. No poder vivir independientemente y no poder conducir un coche, que está muy asociado a no poder vivir independientemente. Las demás son marcadores mucho menos elegidos. Es decir, es la pérdida de autonomía, y al final recuperaré un poco esta cuestión, el auténtico marcador del envejecimiento. O sea, realmente cuando dejamos de tener autonomía, y no digo independencia, porque la independencia no existe, cuando dejamos de tener autonomía es cuando empezamos a sentirnos realmente viejos en el sentido más, si queremos, negativo del término. Lo demás, tener problemas de contención de orina, no tener actividad sexual, cumplir 65 años, son marcadores muy secundarios. Los fundamentales tienen que ver con la autonomía, con poder vivir independientemente. Pero es que además la edad de la persona encuestada influye un montón a la hora de responder la pregunta de a qué edad somos mayores, somos viejos o viejas, ¿no? La gente de 18 a 29 años dice 60 años, me parece 60 viejo. La gente de 30 a 49, 69. Bueno, la gente de más de 65, 74.
Y la gente de más de 75 dirá 90. O sea, es una construcción social. Tenemos que luchar contra la imposición de determinados imaginarios, ¿no? Bueno. Y una última cuestión de esta encuesta, ¿no? O sea, esta encuesta detectaba una disonancia, una distancia muy grande entre la edad biográfica y la edad sentida, la edad vivida, la edad experimental. A veces decimos, y nos suena como a broma, es que yo estoy como cuando tenía, me siento como cuando tenía 50 años. Y ya está, no sé qué, no sé cuánto, no quiere reconocer la verdad. No, es que es verdad. Puede ser así, es una experiencia fuerte que podemos tener. Bueno, pues en este caso se identificaba que de media nos sentíamos 11 años más jóvenes. Se sentían 11 años más jóvenes, ¿vale? Tu edad podría ser 82 años, pero cuando tú decías cómo te sentías, lo que hacías y tal, pues a partir de relatos biográficos decías que en realidad estás haciendo cosas igual que las que hacías con 71 años. Y la gente de 75, cuando contaba qué es lo que hacía, su vida y tal, decía, es que está haciendo cosas igual que cuando tenías 64 años. Hay disonancias muy grandes. 11 años son un montón de años de disonancia, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que combatir estas disonancias. Yo no sé si por la vía que nos proponía este buen hombre, era el responsable de envejecimiento de la OMS y se inventó un palabra que es gerontolescente. Yo soy un gerontolescente. Bueno, pues no sé. Igual también hay que inventar nuevas palabras. Entonces, lo que sé, hay que inventar nuevas miradas. ¿Vale? Aquí traen San Pedro ha sido una. San Pedro, pues Ruiz no lo sabe. San Pedro ha dicho algunas cosas interesantes sobre esto. Bueno, sobre todo tenemos que ser gestoras y gestores activas de nuestro propio envejecer. Que no nos hagan envejecer según no sé qué norma, no sé según qué mirada, no sé según qué visión, no sé según qué estereotipo. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces, asumir con normalidad las transiciones y los cambios físicos que ocurren siempre, ocurren de los 18 a los 25, ocurren de los 5 a los 9, ocurren siempre, y resistirse a las estereotipificaciones impuestas desde sus entornos. Esto es muy importante. Aquí está lo del envejecimiento activo, no voy a entrar en ello. Algún día, si queréis, sí me gustaría advertir del riesgo de que cuando hablamos de envejecimiento activo, casi siempre hablamos de que la gente consuma, haga gimnasia, se forme y tal y cual, y nunca hablamos de que la gente haga política. Y creo que hay un riesgo de hablar de un envejecimiento activo despolitizado. Y esto no puede ser así, primero porque la política sirve para hacer leyes y planes, y si las personas mayores no están haciendo política, habrá otras personas haciendo política en su nombre, y esto es despotismo ilustrado. Pero luego por una razón mucho más evidente, es que la inmensa mayoría de la gente que votamos, que participamos, somos gente mayor. A veces es que no hay jóvenes aquí. No, es que no hay jóvenes. Es que no hay jóvenes. Es que en este momento hay un 14% de personas que tienen menos de 25 años y un 22% de personas que tienen más de 65. O sea, es que la pirámide, o sea, ¿qué parte de la pirámide poblacional en Euskadi y en España se está modificando, lo hemos entendido? O sea, es que seguimos pensando a veces en términos de pirámide perfecta. Con todos los jóvenes que hay, no hay, que no hay jóvenes. Y va a haber cada vez menos. O sea, cada vez menos. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer política. Sobre esto podríamos hablar mucho, no quiero detenerme en esto. Cuarta cuestión, voy más rápido, para acabar en 10 minutos. A ver, yo creo que tenemos que resistirnos a la mercantilización del envejecimiento. Y en general a la mercantilización de la vida. Hay un discurso economicista, hay un discurso que carga las tintas en las dimensiones económicas de la vida y también de la vida del envejecimiento, que creo que tenemos que combatir. Y lo digo rápidamente, luego si queréis hablamos. El tema de lo de la sostenibilidad de las pensiones. A todo el mundo nos asusta. ¿Cómo no? Nos dicen, no, es que esto no va a ser sostenible, vete haciendo un plan privado. Es decir, o sea, cuando nos dicen vete haciendo un plan privado, traducción, vete buscándote tú la vida y si para el resto no hay, ya veremos. Es eso. O sea, cuando nos salimos del espacio de la solidaridad colectiva, estamos entrando en el desastre quien puede. Y jamás se me ocurrirá culpar a quien lo hace en términos individuales, pero sí culparé a una sociedad que impulsa eso. O sea, tenemos que apostar por sistemas colectivos de aseguramiento, también de aseguramiento en la vejez. Y si hay que modificar el sistema por la vía de las contribuciones en el trabajo, y hay que buscar otra vía, la fiscalidad o lo que sea, o presupuestos en el Estado, vale, busquémoslo.
pero por favor no huyamos de lo colectivo para buscar seguridades individuales. Porque además es mentira lo de la insostenibilidad. Voy a entrar en ello ahora si queréis luego. Os recomiendo Julio Pérez Díaz, el mejor demógrafo que hay en España. Es un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Si buscáis Julio Pérez Díaz y entráis en sus artículos en su web, hay infinidad de información súper clara. No tenemos un problema de sostenibilidad económica. O sea, no lo tenemos, o al menos no lo tenemos por la edad. Bueno, no quiero detenerme mucho ahora en esto. ¿Por qué? Pues porque las personas mayores son las que están permitiendo en Euskadi y en España desde hace muchos años la mayor transformación del mercado de trabajo que se ha producido en nuestra sociedad, que no es la de la automatización y no sé qué, que es la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo. ¿Por qué hay en este momento parejas jóvenes en las que tanto uno como otra, o tanto una como otra, o tanto uno como otro pueden incorporarse al mercado de trabajo? Porque hay abuelas y abuelos que hacen la tarea de cuidados. O sea, ¿de verdad creemos que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo sería igual si no hubiera nadie cuidando? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad estamos tan zumbados que no nos damos cuenta de eso? Entonces, hay una aportación indirecta pero fundamental que siguen haciendo las personas mayores. Eso lo ha trabajado muy bien María Ángeles Durán, para el caso de Euskadi, y otra gente. Entonces, las personas mayores siguen aportando, hay mucha literatura. Pero sobre todo, y paso muy rápido sobre esto, o sea, que no nos asusten con lo de la falta de recursos. O sea, si algún día faltan recursos para pensiones, o para sanidad, o para lo que sea, no es porque la culpa no es de las personas mayores, la culpa es de las personas ricas. El problema son las personas ricas, que no contribuyen. Y con esto no quiero entrar en los debates que tenemos ahora en España sobre la fiscalidad, me encantaría entrar. El mundo es hoy tan rico, o sea, hay tanto dinero en el mundo hoy, más que nunca, que ha habido que inventar un palabra nuevo, que es los UNWIs, que son los Ultra High Net Worth Individuals, las personas con un patrimonio neto ultra alto. Es decir, personas que tienen más de 50 millones de dólares o de euros. Ha habido que inventar una palabra nueva y no hacen más que crecer. No hacen más que crecer. Cada vez hay más UNWIs en el mundo. Cada vez hay más gente con mucho dinero en el mundo. En las peores situaciones, durante la pandemia, durante la crisis de 2008, no hacen más que crecer. ¿Cuál es el problema? Que no aportan. Pero el problema es ese, ¿eh? O sea, el problema es de fiscalidad, el problema es de tributación, el problema no es de vejez, el problema no es de edad. Y como no asumamos esto, nos vamos a tragar el discurso de que el problema es la gente mayor o la gente joven que no trabaja y que no se esfuerza, o lo de la paguita y estas cosas, ¿eh? Y eso será, o sea, si nos tragamos lo de la xenofobia mal, si nos tragamos esto, mal también, ¿vale? La desigualdad es la que mata. La austeridad es la que mata. Y hay un montón de gente de todo el mundo. Hay un libro impresionante que, de verdad, si quisierais también un día trabajarlo, os lo recomendaría, de Angus Deaton y Anne Case, premios Nobel de Economía hace unos cuantos años, titulado Muertes por desesperación, donde analizan la cantidad de gente en Estados Unidos que está perdiendo la vida porque se suicida, o por exceso de alcohol, o por exceso de opiáceos y tal, justamente por desesperación, porque no hacen más que trabajar y no les da para vivir. Estados Unidos, donde por cierto han aparecido el 39% de estos nuevos millonarios del mundo. O sea, donde más millonarios del mundo han aparecido es en Estados Unidos. Un periodista que hablaba de este informe del Credit Suisse sobre la riqueza en el mundo, hacía un comentario que igual en términos científicos habría que matizar, pero en términos de denuncia me parece muy relevante. Decía, Estados Unidos destaca como el país con mayor número de muertes por coronavirus y también el país con más ricos. Decía, dado que a 31 de diciembre del año 2020 había aproximadamente 364.000 muertes por coronavirus en Estados Unidos, esto significa que por cada nuevo millonario en 2020 hubo 5 personas que murieron de COVID-19. Ya sé que no hay relación directa, ¿vale? Pero me gusta ese dato. Las dos cosas pueden convivir. La muerte por COVID
y la gente que se enriquece. Y si no nos gusta que lo digan periodistas o tal, lo ha dicho Francisco. Esta economía mata. No ha dicho el presidente mata, no, esta economía mata. Por tanto, que tampoco nos metan el discurso de que el problema es la edad, no, el problema es la mala distribución de la riqueza. Si somos capaces de aguantar ese discurso liberal, economicista, podremos redescubrir lo que realmente hace buena la vida. Y lo que hace realmente buena la vida no es el mercado. El mercado es necesario para que haya unas bases materiales. A partir de ahí, a partir de algo básico, lo importante son otras cosas. Lo importante son los cuidados, lo importante es la cuidadanía, lo importante es estar cerca unas de otras. No me detengo en esto, podemos leerlo, podemos trabajarlo. Y esto nos lleva a la cuestión de la dependencia. Una visión economicista de la realidad hace que la dependencia se convierta en una palabrota, como dice Zygmunt Bauman. El gran sabio Zygmunt Bauman decía, dependencia debe ser una palabrota. Se refiere a algo de lo que las personas decentes deberían avergonzarse. Bueno, la dependencia no es una palabrota, la dependencia no es una debilidad, la dependencia es la condición natural de todo ser humano en la medida en que no somos creadores de nosotros mismos, sino criaturas. Somos criaturas, somos dependientes, dependemos de quien nos trae al mundo, de quien nos acompaña mientras aprendemos a estar en el mundo, de quien nos acompaña cuando estando en el mundo tenemos un problema del tipo que sea, de quien nos alegra, de quien nos hace reír, de quien nos cuida, de quien nos alimenta. O sea, todas y todos somos seres dependientes. Cuando decimos somos seres sociales, nos olvidamos de lo que significa. Somos seres sociales porque dependemos íntegramente unas de otras. Pero es que no nos entra en la cabeza. Y es que hasta a la fallida, en muchos sentidos, ley llamada ley de dependencia, la llamábamos ley de dependencia. Y no se llamaba ley de dependencia, se llamaba ley de promoción de la autonomía personal. Es la autonomía personal que se quería buscar, pero no la veíamos en negativo, una ley de dependencia, para gente dependiente. No, para que todas y todos podamos ser autónomas el máximo tiempo de nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que reivindicar la dependencia, porque es lo que justamente nos permite ser autónomas, ¿no? Quinta cuestión, rápidamente. Las circunstancias del envejecimiento. O sea, por favor, no perdamos nunca la conciencia de lo material, y voy a decir la conciencia de clase y la conciencia de género también. Nuestra forma de envejecer está fuertemente condicionada por nuestra posición social. No voy a dar muchos datos. La clase social influye muchísimo. Voy a ir simplemente a Euskadi. Según el estudio del gobierno vasco sobre desigualdades en la esperanza de vida en las zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la diferencia en la esperanza de vida entre las personas que habitan en unos barrios o en otros puede ser de hasta 10 años. 10 años de esperanza de vida. O sea, pensemos lo que significa tener la expectativa de vivir 10 años más o 10 años menos de media, ¿eh? Entonces, en la parte sur de Vitoria, que es donde más esperanza de vida había en ese momento, la esperanza de vida media era 82 años, en Bilbao la Vieja 71,5. En una sociedad desarrollada, occidental, como la nuestra, ¿eh? Vayamos a otros lugares y ya las diferencias pueden ser de décadas, ¿no? Claro. Y entre las mujeres vascas, pues lo mismo, diferencias de 9 años. En el barrio de Santa Lucía, 88 años, y en Bilbao la Vieja otra vez, 81 años. O sea, las personas pobres, las personas pobres y las mujeres viven menos y envejecen peor. La buena noticia es que de media cada vez envejecemos mejor. Teniendo una esperanza de vida media en Euskadi de 85 años, de media también, luego a cada una nos toca lo que nos toca, de media hasta los 80 años podemos vivir libres de discapacidad. Libres de discapacidad no quiere decir que no necesitemos ayuda, atención. No, libres de discapacidad, con mucha autonomía. 5 añitos solamente podemos tener de riesgo de pérdida de autonomía grande. Esto es muy importante, ¿no? Mi ama tiene 89 años,
vive sola en su casa. Desde que falleció mi hermana, pues le cuidamos desde nosotros, pero bueno, ella está con su tablet, no sé qué, ella baja a Bilbao con 89 años. O sea, es una persona muy autónoma, que tiene necesidades de acompañamiento, claro que sí, igual que yo, pero muy autónoma. Entonces, no demos malas noticias, pero es verdad que ese dato es un dato que está sesgado por género y por clase, ¿vale? Si eres mujer y eres pobre, tienes peores condiciones de vida. Bueno, por último, termino con esto ya. Perdón por alargarme un poco. A mí, hoy me tocaba básicamente poner un marco, pero sí quiero aterrizar un poquito. Yo creo que es fundamental que nos demos cuenta de que no envejecemos solas, de hecho, si envejecemos solas, envejeceremos mal, y que tenemos que envejecer en comunidad. Envejecer en comunidad no es simplemente envejecer con otras. Yo no tengo nada en contra de las instituciones especializadas en la atención a las personas mayores, pero creo que hay que evitarlas en lo posible. No digo que hay que anularlas, ni mucho menos, hay que evitarlas en lo posible. Yo creo que envejecer en la comunidad en la que has vivido, en la que quieres vivir, es fundamental. Primero es lo que queremos. La mayoría de la gente quiere envejecer en su casa. Cuando envejecemos en residencias, se producen procesos de envejecimiento problemáticos. Está muy estudiado, no voy a entrar aquí. Pero sí diré lo siguiente. Si hemos dicho que envejecer es algo gradual, que es un proceso, en el momento que vamos envejeciendo hay lo que en un estudio que hicimos para el Ayuntamiento de Ermua y para la Diputación de Vizcaya llamamos momentos frontera. O sea, hay momentos en el envejecimiento que son esenciales, donde de alguna manera te juegas la evolución en los próximos años. Imaginémonos una caída que supone una rotura de cadera. En un barrio, en un edificio que no tiene ascensor. De una persona que no tiene red social o red familiar. Pues esta persona, después del posoperatorio y de estar en el hospital, ¿a dónde va a ir? Pues irá a una residencia. Si tienes una vivienda en condiciones, si hay ascensor, si hay un entorno comunitario de vecinas, de vecinos, de amigas, de voluntariado, que la acogen, que la llaman, que le dicen, oye, mira, tal, no sé qué, lo recogen igual, esa persona puede volver a su domicilio. Y como digo, hay muchos estudios que indican, hay gente que lleva bien lo de estar en residencia, en institución, hay gente que lo lleva bien, hay gente que lo lleva muy mal. Entonces hay que dar la opción siempre. Entonces es muy importante que en los momentos frontera haya una comunidad atenta. Oye, ¿por qué? Mira, que tengo dificultades para esto. Pues no te preocupes, no hace falta que salgas de tu lugar. Aquí estamos. Eso es fundamental, ¿eh? Y o vamos a residencias o espacios de día más cercanos, a que la gente pueda estar más en su ambiente. Ya sé que no digo nada que no sepáis y que estéis trabajando, pero creo que esto es fundamental, porque hay un continuo. Y en esos momentos fronteras donde juegas, el poder seguir durante 5, 8 años en tu entorno, o salir de tu entorno e irte a otro lugar, donde habrá gente que te trate bien, habrá profesionales, pero no es tu entorno y no es lo que solemos querer. Por lo tanto, tenemos que intentar envejecer en comunidad y sobre todo muchas cosas. Y con esto yo me callo porque me he alargado mucho y si queréis ahora hablamos de lo que queráis. Os dejo la presentación por si os interesa alguna cosa.